Cuando terminemos nuestra recreación paisajística, bajemos de nuevo cruzando el castillo y entremos a conocer la iglesia conventual. Se accede a la iglesia tras bordear el castillo y frente al campo para el juego de pelota, subiendo por una escalinata de un buen empedrado. La iglesia es la parte del convento que mejor se conserva, dándonos aún una buena idea de su hermosura y grandiosidad. Su fachada es imponente con su aspecto de iglesia fortificada. Tiene 4 contrafuertes cilíndricos, verdaderas torres defensivas propias de la época, coronadas por un adarve abrigado detrás de las almenas. Una pequeña plazoleta accede a la iglesia, que se llega a ella subiendo una pequeña escalinata en zigzag. En esta armoniosa fachada principal sorprende el gran rosetón que tiene sobre su puerta de entrada, en forma de estrella, de ahí el nombre de Puerta de la Estrella. Y a ambos lados de la misma, 2 ventanas ojivales con ambas vidrieras, que primitivamente tenían pintadas las imágenes de los santos San Miguel y San Bernardo. Se abren entre sus contrafuertes para dar luz a las 2 naves laterales existentes en la iglesia. La puerta principal de acceso al templo es de estilo ojival, con cierta reminiscencia románica, propia del estilo cisterciense, y destaca el encuadramiento que le da el tipo de piedra de color vivo utilizado al efecto. Sus pilares con archivoltas de estilo cisterciense más severo, una de las cuales está adornada con festones, único adorno de la puerta, y sobre la misma se encuentra la grandiosa claraboya o rosetón en forma de estrella, que en su día fueron de colores y representando los misterios de la Virgen María. Fue regalo de los Reyes Católicos y se colocó el día 15 de febrero de 1541. Con la colocación de este gran rosetón se consiguió dar una mayor luminosidad a todo el templo. El visitante tome el pomo del gran portón y lo haga girar, y penetre con sus acompañantes. Al abrirse la puerta, los rayos del atardecer penetrarán en las naves iluminando hasta el último rincón de la iglesia. Contemple las 3 naves, de bellas dimensiones, anchas y altas, formando una bella perspectiva que llegan hasta el fondo del templo, uniendo en un triple ábside excavado en el muro del recinto. El color de todo el templo, muros, pilares, nervios y columnas, están construidos alternando 2 colores, piedra rojiza y otras pálidas, como en todo el castillo. Todo el conjunto es del más puro estilo cisterciense, es decir, entre el románico y el gótico. Es fácil que nuestro visitante se haya quedado extasiado en el centro de la nave contemplando el ábside, en el que solo existen unas estrechas aspilleras y el lugar donde estuvo el altar mayor, sobrio retablo adornado con blasones de armas de Castilla, de León y de Aragón, de donde las imágenes de la Virgen, San Benito y San Bernardo parecían contemplar y sonreír
a tantos y tantos jóvenes que vinieron a ser caballeros de la Orden de Calatrava. Ahora, desnudo el altar, también nos sobrecoge y cautiva. Nave central de la iglesia. El centro de la nave central lo ocupaba el coro, con una sillería alta y baja. Comenzaba desde las dos primeras columnas respecto a de la puerta de la estrella. Una reja lo rodeaba, señalando y separando a los seglares de los monjes y caballeros. Las sillas altas y bajas por ambos laterales eran 18, y por el de enfrente al altar mayor había 6. En medio había una puerta con reja de hierro y por ella entraban solamente el prior, administrador y subprior. La cabecera estaba formada por los sitiales de estos y del comendador mayor. Las restantes de la cabecera se destinaban para otras dignidades de la orden. Existían 2 órganos, uno para el uso diario y el segundo, magnífico, que era sólo utilizado los sábados por la tarde para cantar la salve a Nuestra Señora y en actos de gran relieve. Al pie del altar mayor, una losa blanca marcaba la sepultura del maestre Luis de Guzmán, mientras que en la nave central, una piedra negra sin epitafio, sólo reconocible por las armas grabadas en ellas, nos indicaba el sitio donde fue enterrado el maestre Fernando de Padilla, muerto sobre los muros del castillo Calatrava cuando se defendía del infante de Aragón, candidato al maestrazgo. Actualmente no existe ninguna de ellas. Capilla Mayor. En el ábside central, que corresponde al altar mayor de la iglesia, se entraba por un arco que tenía en toda su extensión una barandilla de hierro, cerraja y con llave. Un sobrio retablo separado de la pared de suerte que se pueda andar entre la pared y el retablo. Era de forma abovedada, con 8 columnas, que desde su cornisa comenzaba un arco hasta juntarse todos en la piedra angular o remate, como aún hoy se ve. El retablo era rectangular, más ancho que alto. Se repartía en 5 tableros con imágenes pintadas de Nuestra Señora en el central, y a sus lados San Benito y San Bernardo, y a los extremos San Gregorio y San Miguel. En el cuarto del medio estaban pintadas las armas de don García López de Padilla, y esculpidos en piedra en los extremos y en los remates de la orla del retablo. Sobre el retablo y el altar había una corona ancha, como el retablo, que servía de remate con muchas flores en las puntas superiores, todo en dorado. Estaba colocada en forma de dosel cubriendo el altar y hermoseando el magnífico retablo. En la mitad de la corona tenía 3 escudos de armas, de Aragón, de Sicilia y de Castilla y León en medio. Sepulcro del infante don Alonso. Cruzando la barandilla de hierro que en aquel entonces existía, se accedía al ábside de la capilla central, y en el lado del Evangelio, arrimado a la pared, entre las columnas segunda y tercera, se formaba un arco de 2 estados
de alto, y en la concavidad que se formaba se encontraba un bello túmulo, sobre 3 leones y sobre ella una estatua. Por el lugar que ocupaba y la belleza del túmulo, debió ser un alto personaje. Don Alfonso de Molina, infante de León, hijo del rey Alfonso IX de León y de su segunda esposa, la reina Berenguela de Castilla, pasó a ser señor de Molina y Mesa tras su primer matrimonio con Mafalda González de Lara, heredera de estos territorios. En el año 1254 ingresó como familiar en la Orden de Calatrava, obligándose a llevar su hábito, y en su testamento de 1254 había dispuesto su enterramiento en la iglesia del castillo de Calatrava la Nueva. Falleció en Salamanca el día 6 de enero de 1272, a los 70 años de edad. Recibió sepultura provisionalmente en el desaparecido convento de San Francisco de Salamanca. Posteriormente, los restos del infante Alfonso de Molina fueron trasladados a la iglesia del castillo de Calatrava la Nueva, donde fueron colocados en un suntuoso sepulcro. La estatua de la tumba, leones y arco eran de piedra sobredorada, y en el arco y la tumba tenía muchos leones en medio de relieve. Cuando los frailes se trasladaron a la bella ciudad de Almagro, se abrió el sepulcro que cubría aquella figura de yeso, y se encontró un hombre de gran estatura, que conservaba todo su cuerpo intacto, cubierto con una piel y envuelto en estopas, y solo desprendido un brazo. Este caballero era el infante de León, don Alfonso de Molina. En el lado de la epístola, frente al sepulcro del infante don Alonso, había una alacena o cajón alto embebido en la pared. En esta se guardaban los candelabros, cruz, atril de plata, campanillas, aguamaniles, etc., y además plata que se utilizaba para la misa. Sobre esta alacena había un arco o nicho con los escudos de las armas de los duques de Veragua y de la casa de los Mendoza pintados. Este nicho se construyó para depositar en él el cuerpo de la duquesa de Veragua, que murió en el convento Castillo estando preso su marido allí, el almirante de Aragón. Posteriormente fue retirado por sus herederos en el año 1633. A continuación estaban los asientos del preste y diáconos, y consecutivamente 3 sillas enfrente de las referidas anteriormente. En unas y otras estaban esculpidas las armas de los reyes católicos, con el cuartel del reino de Granada, y debajo de estas las armas del comendador mayor don Diego García de Castrillo, en blanco con un castillo rojo atravesado con una banda negra en orla roja, 8 roeles de oro, y en el otro cuartel 2 bufetes o mesas de oro en campo verde, y 3 lunas de plata en campo azul, y un letrero que lo contaba. El visitante, si mira hacia la derecha, verá una pequeña escalinata que hay allí, y se preguntará ¿dónde va? La respuesta es que por allí se accede al claustro del convento. Pero antes de visitarlo, veamos el lado izquierdo del templo, donde se encuentran unas capillas yuxtapuestas y que serían años sucesivos ocupadas como capillas sepulcrales de maestres y comendadores pertenecientes a familias muy ilustres.
capilla de la toma de hábito o de los Padillas. Si miramos hacia la primera capilla de la nave lateral izquierda, veremos la capilla de la toma de hábito, llamada también la Grande. En esta capilla es donde se realizaban parte de la ceremonia de la toma de hábito, tanto de los caballeros como de los religiosos. Posteriormente fue denominada también por el nombre de Capilla de los Padilla, pues don Gutiérrez de Padilla, comendador mayor de la orden e hijo de una muy ilustre y poderosa familia, la convirtió en capilla funeraria de él y de su familia. Su cuerpo fue trasladado al monasterio de la Ascensión de Almagro, cuando los religiosos calatravos abandonaron definitivamente el Sacro Convento. Aquí estaba pues la capilla de los Padillas. ¡Qué barbaridad! La han tapiado. Le sigue la sacristía, que comunicaba con la capilla del relicario. El relicario estaba sobre un altar en la parte principal de esta capilla o sala. Allí había un sinnúmero de reliquias de santos y santas, y una cruz grande de plata sobre dorada, labrada de filigrana, y al parecer muy antigua, que decían fue la que trajo de Fitero el santo abad Raimundo. Aquí también se guardaba el arca con el tesoro de la orden, así como la mitra y báculo de plata de los maestres. En la sacristía, bajo un arco de piedra con aguamanil para lavarse los sacerdotes y bellas cajoneras, se guardaban los ornamentos de servicio de los distintos altares. Capilla dorada. En esta misma nave del Evangelio y a continuación de la sacristía estaba la capilla dorada, elegante y adornada posteriormente a nuestro relato con finos blasones de la casa de los Padillas, pues fue fundada por don García de Padilla y en la cual fue enterrado el día 16 de septiembre de 1542. Capilla de García de Castrillo. Y por último, y en esta misma nave lateral, nos encontramos con la capilla de don Diego García de Castrillo, comendador mayor y luego maestre de la orden, y que igualmente hizo de ella su mausoleo. En esta capilla se guardaba el estandarte de la orden. Capilla de don Gonzalo Núñez de Guzmán. En el ábside del lado de la epístola se encontraba el sepulcro de don Gonzalo Núñez de Guzmán, 23 maestre de la orden. Se dice que dicho maestre estuvo casado en secreto con una hija bastarda de Enrique II, llamada Isabel, y que ésta tomó el hábito de religiosa en el convento de Santa Clara la Real de Toledo, al ser nombrado maestre don Gonzalo, tras la derrota de los castellanos por los portugueses en Aljubarrota, en la que murió el mismo maestre de Calatrava, don Álvarez Pereira, en el año 1385. Las puertas de esta capilla eran de madera muy antigua. En el centro de ella y sobre 3 leones había un hermoso sepulcro y en él 6 escudos y en la cornisa un letrero indicando que allí reposaban sus restos.
Sepultura o nicho de don Enrique de Villena, 14 maestre de la orden. Saliendo de la capilla de don Gonzalo Núñez de Guzmán, a mano izquierda, entre esta y la escalera que da acceso al claustro, está un arco en la pared con un sepulcro lleno de escudos, cuyas armas era una banda atravesada levantado del suelo dentro del arco. Es tradición de esta casa que en este nicho estaba el cuerpo de don Enrique de Villena, 24 maestre de Calatrava, aquel gran astrólogo de quien el vulgo contaba tantas cosas maravillosas, sin que haya más testimonio que la opinión de antiguos y modernos. Capilla de los maestres don Pedro Girón y de su hijo don Rodrigo Tellez Girón. En la nave del Evangelio estuvieron los sepulcros de los maestres de la orden don Pedro Girón y su hijo don Rodrigo Tellez Girón, antes de que el maestrazgo pasase a la corona de Castilla para siempre, tras la muerte del último maestre don García López de Padilla. La capilla, aunque pequeña, era realmente grandiosa. Se entraba en ella atravesando una puerta toda de hierro, bellísimamente labrada y cincelada. En el arco estaban sus armas, un castillo y un león en 2 cuarteles, y en el otro los 3 jirones o pirámides. Su interior todo de alabastro y su forma abovedada, hermoseada por 6 columnas negras de pórfido con encajes blancos de alabastro. La bóveda también estaba adornada con ángeles en relieve y escudos de jirones con lazos y labores de gran perfección. El suelo con grandes losas de jaspe blanca y negras, imitando un tablero de ajedrez. En su centro se encontraba el sepulcro de alabastro de don Pedro Girón, con una piedra de jaspe negra como base y otra del mismo material y color cerrando el sepulcro, y en la que se leía fácilmente que sus restos allí reposaban desde el año de su muerte en 1466. Sobre esta piedra negra se veía la estatua del maestre en un alabastro tan escogido y primoroso que por parte se transparentaba, tan claro se veía. El cabello era corto y tenía alguna señal de barba. El manto le cubría el traje. Tenía la espada en la mano y un perro a sus plantas. En las 4 esquinas y en la parte inferior habían 4 figuras de ángeles con escudos de los jirones en las manos. Toda la capilla era una verdadera obra de arte, de elegancia y grandiosidad, como correspondía al más poderoso y temido maestre de la orden. Tanto es así que incluso estuvo muy cerca de haber sido rey de Castilla, al haber estado muy cerca de casarse con la infanta Isabel, la que llegaría a reinar como Isabel la Católica, y que no pudo realizarse porque murió camino de la boda, no se sabe por qué circunstancias. En la pared al lado del Evangelio había una caja pequeña de madera cubierta con terciopelo negro. Dentro de ella estaban los restos de don Rodrigo Tellez Girón, hijo bastardo del anterior, penúltimo maestre de la orden y muy querido por la reina Isabel la Católica. Pero por desgracia, nada de estos insignes recuerdos existen ya hoy.
sepulturas, escudos, blasones, estucos, etc., las bellísimas capillas laterales han desaparecido, y sólo las paredes limpias de los ábsides que encerraron tanta belleza y riqueza se mantienen en pie. Todo ha desaparecido. Lo que queda del convento no nos hace suponer en ningún momento el esplendor y riqueza que contuve.